México, un país lleno de historia, colores, tradiciones y secretos, pero lo que estás a punto de descubrir no lo enseñan en la escuela. Hoy te revelaré 10 datos de cultura general sobre México que el 95% de los mexicanos no conocen, desde un presidente afrodescendiente oculto en los libros, hasta una pirámide más grande que la de Egipto y una guerra que comenzó por unos pasteles. Si crees que conoces bien tu país, este video te va a poner a prueba. Así que ponte cómodo, dale like y suscríbete, porque lo que viene te va a sorprender. ¿Listo? Empecemos. ¿Sabías que México tuvo un presidente afrodescendiente? Que uno de los padres de la patria fue traicionado, asesinado y borrado de la historia por ser negro. Hoy conocerás la historia no contada de Vicente Guerrero, el insurgente leal y el rostro afro de la independencia. Vicente Guerrero nació en Tixtla en 1782. Su padre era mestizo, su madre afrodescendiente. Desde joven mostró habilidad con las armas y un profundo sentido de justicia. Cuando estalló la Guerra de Independencia, se unió al movimiento insurgente, pero su lucha iba más allá de la política. Era una batalla contra el racismo colonial. Guerrero peleó durante 11 años sin rendirse. Mientras otros pactaban, él resistía en la sierra. El pueblo lo seguía porque veían en él algo distinto. Era uno de ellos. Oscuro de piel, firme de carácter, no obedecía a los criollos ni a la corona, y por eso fue peligroso. Por eso se convirtió en leyenda y en objetivo. En 1829, Guerrero se convirtió en el segundo presidente de México, y en su corto mandato hizo algo impensable: abolió la esclavitud. Sí, años antes que Estados Unidos, México dijo, basta, pero ese acto lo enfrentó a los intereses más poderosos del país. Los conservadores no toleraban que un hombre negro gobernara la nación. Fue traicionado por Francisco Picaluga, un corsario genovés, por 50,000 pesos. Capturado y ejecutado en Cuilapam en 1831, Vicente Guerrero cayó como un mártir, pero su muerte no fue solo política, fue un mensaje racial, un castigo por su piel. Después de su muerte, su nombre se mantuvo, pero su negritud fue borrada. En los libros se le pinta blanco, como un criollo más. Su raíz africana fue silenciada durante generaciones. Vicente Guerrero no solo fue un presidente, fue el corazón rebelde de un país que aún se busca en el espejo. Reconocer su raíz africana es el primer paso para reconciliarnos con una historia mutilada y recordar que el verdadero patriotismo incluye a todos sus hijos, sin excepción de sangre ni color. Mucho antes de que existieran los tractores, los fertilizantes artificiales o los monocultivos industriales, los pueblos del Valle de México ya habían creado un sistema agrícola extraordinario. Las chinampas, jardines flotantes construidos sobre lagos, desafiaron la lógica de su tiempo. No solo producían alimentos en abundancia, sino que lo hacían en equilibrio con el entorno. Era una agricultura que respetaba el agua, la tierra y al cosmos. Las chinampas nacieron de la necesidad y de la sabiduría ancestral. Los pueblos nahuas, en especial los mexicas, transformaron zonas lacustres en verdaderas islas fértiles. Construían bases de ramas y lodo, sembraban árboles como anclas vivientes y sobre eso cultivaban maíz, chile, frijol, calabaza, flores. Todo florecía sobre el agua. Este sistema agrícola no solo era productivo, también era sostenible. Podía dar hasta 7 cosechas al año sin agotar la tierra, gracias a su irrigación natural. Además, absorbía carbono, reciclaba nutrientes y respetaba el ciclo de vida de las especies. Las chinampas eran, en esencia, un acuerdo entre la humanidad y la naturaleza. En su apogeo, la red de chinampas cubría más de 20,000 hectáreas en la cuenca de México. Alimentaban a cientos de miles de personas, desde Tenochtitlan hasta Xochimilco. No había hambre donde había chinampas y no había desperdicio. Era un sistema circular, funcional y profundamente espiritual. Pero con la llegada de los conquistadores, todo cambió. La urbanización, el drenaje de los lagos y el desprecio por el saber indígena redujeron las chinampas a ruinas. Lo que fue una joya de ingeniería agrícola se convirtió en paisaje exótico para turistas, y el país olvidó que alguna vez supo cómo alimentarse sin destruirse.
Las chinampas no son solo un invento agrícola, son un legado de armonía con el entorno. Nos enseñan que el desarrollo no siempre requiere destrucción. En sus canales habita una lección profunda. No todo lo antiguo es obsoleto. A veces, lo más avanzado viene del pasado. Antes de ondear con el escudo que hoy todos reconocemos, la bandera de México fue muchas cosas. Fue símbolo de imperios, repúblicas, dictaduras y sueños inconclusos. Cambió 11 veces, no por capricho, sino porque el país cambió con ella. Cada bandera es un espejo de su época, un grito de identidad o una huella de poder. La primera, en 1821, fue la bandera del ejército trigarante, 3 franjas verticales, verde, blanco y rojo, con una estrella en cada color. Simbolizaba religión, independencia y unión, bajo el Plan de Iguala. Era el estandarte de un país recién nacido, aún lleno de incertidumbre. Con Iturbide en el trono, vino el Imperio Mexicano. La bandera conservó los colores, pero añadió un águila coronada sobre un nopal, un símbolo imperial, mezcla de lo indígena y lo europeo. Era la afirmación de una nación que buscaba imponerse como monarquía. Después, con la República, el escudo perdió la corona. El águila giró, miró al frente, más feroz, más libre. Ya no era símbolo de un trono, sino de un pueblo en construcción. Cada cambio en el escudo narraba un giro político, una pugna ideológica. Durante el Segundo Imperio, con Maximiliano de Habsburgo, el símbolo volvió a ser imperial. Escudos borbónicos, laureles dorados, un México disfrazado de Europa. Pero ese México no duró, y con la caída del imperio, volvió la República. La bandera regresó a su esencia popular, aunque sin estabilidad. En la Revolución, cada facción tuvo su propio estandarte. Zapatistas, villistas, carrancistas, todos marchaban con símbolos distintos. La bandera nacional quedó momentáneamente opacada por las causas particulares. Fue una época donde la identidad estaba rota, igual que el país. En 1916, Venustiano Carranza decretó el rediseño del escudo. El águila, ahora de perfil izquierdo, devoraba una serpiente con determinación. Era el México posrevolucionario, buscando unidad tras el caos. Una imagen que mostraba fuerza, pero también búsqueda de equilibrio. Finalmente, en 1968 se oficializó la versión que hoy conocemos, el águila, firme sobre el nopal, rodeada por ramas de encino y laurel, un símbolo de paz, fuerza y victoria, adoptado en tiempos de modernización. Curiosamente, ese mismo año, el país vivió represión y sangre, la bandera ondeó, pero en silencio. Hoy, la bandera mexicana es uno de los símbolos patrios más respetados, pero pocos recuerdan que cambió 11 veces, que mutó con el pulso de la historia. Es más que un estandarte, es un relato en colores, un espejo que también sangra. En 1838, México apenas aprendía a caminar como nación independiente cuando le llegó su primer conflicto internacional. Una guerra absurda, dirían algunos, pero real, sangrienta y simbólica. Francia, imperio poderoso, envió su flota al Golfo por una deuda de 600,000 pesos. ¿El motivo? La reclamación de un pastelero francés en Tacubaya. El pastelero alegaba que su negocio fue saqueado por soldados mexicanos en disturbios años atrás. Pidió reparación al gobierno mexicano, pero nadie le hizo caso. Francia aprovechó la ofensa menor como excusa imperial. Detrás de los pasteles estaba el hambre de control comercial y político. La flota francesa bombardeó el puerto de Veracruz el 27 de noviembre de 1838. Los cañones tronaron, los barcos desembarcaron y México fue humillado en su propio suelo. No fue solo por los daños al pastelero, sino por otros reclamos acumulados y por la idea europea de que América Latina debía ser vigilada. El general Santa Anna, retirado y mutilado, regresó al campo de batalla para defender la patria. Perdió una pierna por un cañonazo francés. México terminó pagando la indemnización, presionado por el poder militar francés. La paz se firmó en marzo de 1839, tras 5 meses de bloqueo y combate. Fue una victoria política para Francia, pero una cicatriz diplomática para México. El mensaje fue claro, los europeos aún veían a América como terreno de intervención. Esta guerra, ridícula en apariencia, dejó profundas lecciones. Nos recuerda cómo las potencias usan causas pequeñas para justificar
acciones grandes, y cómo una anécdota mínima puede esconder intereses colosales. En la historia, nada es tan simple como parece, ni siquiera los pasteles. En cada ceremonia, cada partido, cada acto oficial, escuchamos el himno nacional mexicano, poderoso, solemne, vibrante, pero incompleto. De sus 10 estrofas originales, solo se cantan 2 en actos oficiales. Lo que muchos no saben es que su historia es tan intensa como su letra. Fue en 1853 cuando el gobierno de Santa Anna convocó un concurso nacional. México necesitaba un canto oficial que forjara identidad tras décadas de caos. El poeta Francisco González Bocanegra ganó con un himno de guerra y gloria, 10 estrofas que eran un grito de supervivencia de una patria asediada. La música fue compuesta por Jaime Nuno, un catalán al servicio del ejército mexicano. Su partitura convirtió los versos en llama patriótica. El resultado, un himno feroz, casi bélico, que exaltaba la defensa de la nación. Era el México herido que se levantaba entre invasiones y traiciones internas. Pero con el tiempo, el país cambió, y su sensibilidad también. Las estrofas que hablaban de sangre, venganza y enemigos fueron silenciadas. Solo se conservaron el coro y 2 estrofas que evocan valor y dignidad. No fue censura oficial, fue una adaptación a una nación en búsqueda de paz. El himno que escuchamos es una versión editada de La Pasión Nacional, una selección de estrofas que el Estado considera apropiadas para representar al pueblo, pero los versos suprimidos siguen resonando en archivos, libros y corazones críticos, porque la historia no se silencia, solo se pone en pausa. Quizá no sea necesario cantar todas sus estrofas, pero sí conocerlas. En un país con heridas abiertas, ignorar el pasado no es curarse, es negarse. El himno completo es espejo de nuestro carácter, contradictorio, feroz y esperanzado. Y al cantarlo, aunque sea en partes, recordamos que México aún se escribe. En una nación acostumbrada a mirar al cielo con devoción prehispánica, un mexicano logró tocar las estrellas. Su nombre, Rodolfo Neri Vela, nacido en Chilpancingo, Guerrero, en 1952. No solo fue el primer astronauta mexicano, también un brillante científico nuclear. Demostró que el conocimiento también puede ser una forma de conquista. Neri Vela estudió ingeniería mecánica y eléctrica en la UNAM. Después, obtuvo su doctorado en Inglaterra en electromagnetismo aplicado. Era un mexicano que soñaba en fórmulas, ecuaciones y galaxias, y cuyo talento lo llevaría más allá de la atmósfera terrestre. En 1985 fue seleccionado por la NASA para participar en la misión STS-61B del transbordador Atlantis. Su papel no fue simbólico, llevó a cabo experimentos científicos clave, entre ellos uno sobre alimentación en el espacio con tortillas mexicanas. Sí, México llegó al espacio, con ciencia y con maíz. Su misión duró casi 7 días en órbita, completando 109 vueltas a la Tierra. Desde allá arriba, vio al planeta como un solo cuerpo sin fronteras, una experiencia que marcó su pensamiento. Allá no hay banderas, solo humanidad, dijo, porque el verdadero viaje es comprender que todos estamos en la misma nave. Pero Neri Vela no se quedó en el glamour del astronauta. Regresó a México a formar generaciones de científicos, ingenieros y soñadores. Ha sido promotor de la educación científica y tecnológica sin descanso. Hoy, mientras soñamos con agencias espaciales mexicanas y satélites propios, su legado toma más fuerza que nunca. No fue solo un astronauta, fue una señal en el firmamento. Los mexicanos también podemos ser parte del futuro, si nos atrevemos a estudiar. Pocos lo saben, pero el nombre de nuestra nación no siempre sonó como lo pronunciamos hoy. En su origen náhuatl, México se decía México, con una S-ishchi que evocaba el sonido del viento. Era la forma en que los mexicas nombraban su centro del mundo, México Tenochtitlan, una palabra que no era solo un nombre, sino una visión del universo. El término México combinaba 3 raíces del náhuatl: metztli, luna, xictli, ombligo, y co, lugar. Era literalmente el lugar en el ombligo de la luna, un centro cósmico, espiritual y político, donde los pueblos de la náhuac se alineaban con los astros, una ciudad flotante que desafiaba el tiempo y el agua.
Con la llegada de los conquistadores, también llegó el alfabeto latino. Los escribanos españoles, al transcribir México, lo adaptaron fonéticamente. La X en el español del siglo XVI se leía como una SA, suave, como en Ximena o Xochitl. Así, México siguió sonando México por un tiempo más. Pero las lenguas no son estáticas, evolucionan, se doblan y ceden. Con el paso de los siglos, la X en el español cambió su sonido a Xki, como encaja o jaleo, y lo que alguna vez fue México se convirtió en el actual México, al menos en la voz popular. Sin embargo, la escritura ancestral resistió, la X permaneció. Hoy, la Real Academia Española permite escribir México, pero reconoce como forma oficial México. Paradójicamente, aunque muchos la pronuncian con Joa, se escribe con esa misteriosa X que guarda historia. En las aguas tranquilas de Xochimilco habita un ser casi mítico. El ajolote no solo es símbolo ancestral, también es un prodigio biológico. Puede regenerar su corazón, sus extremidades y hasta su cerebro. Un superpoder natural que la ciencia aún no comprende del todo. Para los mexicas, el ajolote era la encarnación del dios Xolotl, hermano de Quetzalcóatl, una deidad que, huyendo del sacrificio, se ocultó en forma de este anfibio. Su cuerpo extraño, mitad pez, mitad salamandra, era un mensaje divino. Hoy sigue siendo un puente entre el mito y la biotecnología. La ciencia moderna lo estudia con asombro. Cuando sufre daño cerebral, su tejido se regenera, sin cicatrices, sin secuelas, sin olvidar lo aprendido. Un ajolote herido puede reconstruir su cerebro como si nada hubiese pasado, una capacidad que ni los humanos ni otros mamíferos pueden imitar. Pero este milagro mexicano está en peligro de desaparecer. La contaminación, el turismo desmedido y la urbanización han destruido su hábitat. En estado salvaje, es ya una especie críticamente amenazada, y el país que le dio origen apenas comienza a protegerlo. Paradójicamente, mientras el mundo lo admira en laboratorios, en su hogar natal, el ajolote lucha por sobrevivir. Su imagen está en billetes, murales y libros escolares. Salvar al ajolote no es solo conservar una especie, es preservar la sabiduría de la naturaleza y de nuestros ancestros. En Puebla, bajo una colina aparentemente inofensiva, duerme un gigante olvidado. La Gran Pirámide de Cholula no es la más alta ni la más famosa, pero es la más grande del mundo en volumen, superando incluso a las de Egipto. Con 450 metros por lado y más de 4.5 millones de metros cúbicos, esta estructura milenaria fue construida por varias civilizaciones. Los olmecas, cicalancas, los cholultecas y otros pueblos del altiplano. Una obra colosal que tardó siglos en completarse y aún más en revelarse. Cuando los españoles llegaron, vieron un montículo cubierto de tierra. Sobre él construyeron una iglesia, Nuestra Señora de los Remedios, quizás sin saber que estaban coronando un templo ancestral, o quizás sabiendo y queriendo imponer una nueva fe sobre la antigua. Pero la pirámide no desapareció, solo se disfrazó de cerro, y bajo la superficie, sus túneles, cámaras y secretos seguían intactos. Fue redescubierta en el siglo XX, sorprendiendo al mundo académico. Cholula había escondido, por siglos, la grandeza de un México prehispánico profundo. Hoy, la Gran Pirámide es poco conocida fuera del país. Una prueba de que México siempre ha sabido construir y reconstruirse. En el vasto mercado de Tlatelolco, donde se encontraban miles de comerciantes, no circulaban monedas de metal ni billetes impresos. Allí, en sacos de palma tejida, las semillas de cacao eran la riqueza verdadera, pequeñas, oscuras y amargas, pero valiosas como el oro. El cacao no solo era alimento, era símbolo de estatus y unidad económica. Con ciertas cantidades se compraban mantas, herramientas o alimentos. Un conejo podía costar 100 semillas y una noche con esclavos 8,000. El chocolate, antes que dulce, fue divisa y poder. Los mexicas heredaron esta práctica de los mayas, grandes cultivadores del cacao. Lo llamaban cacahuatl y creían que era un regalo de los dioses. Su uso como moneda no era casual, requería cultivo, cuidado y clima específico.
La llegada de los españoles transformó su valor. Dejaron de verlo como moneda y lo convirtieron en bebida exótica. El cacao viajó a Europa, fue mezclado con azúcar y perdió su origen sagrado, pero su raíz mexicana nunca desapareció del todo. Hoy, una taza de chocolate caliente reconforta sin saber su historia. Pocos saben que ese sabor alguna vez compró comida y vestidos, que fue tesoro portátil en los caminos de la náhuac y que cada semilla guarda memoria, economía y cultura.